Muy buenos días, buenos días. Muy bien, pues vamos a orar, vamos a pedir a Dios que guíe este tiempo. Padre, pues te damos muchísimas gracias, Señor, por este momento, por este espacio, por este tiempo que tú nos das, Señor, para poder escuchar tu voz. Gracias, Padre hermoso, porque tú eres el que mueve nuestro corazón. Y te damos gracias por este lugar, Señor, y también por este medio del Zoom que nos da la oportunidad de poder compartirle pues a muchas personas, Padre. Haz que este estudio, lo que hoy vamos a ver, Dios, realmente abre nuestro corazón y a darnos el entendimiento, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Oramos en Él. Amén. Muy bien. Bueno, pues ahora sí que esta tarde ya, mañana tarde, quiero compartirles una de las parábolas que están escritas en el libro de Mateo. Cuando vemos cómo Jesucristo hablaba a través de parábolas, a veces la gente entendía o no entendía, ¿no? Dependiendo el tipo de personas que estaban escuchando lo que Jesucristo les estaba diciendo. Y en esta parábola voy a hablar de la palabra del sembrador. Y claro que vamos a ver en esta parábola que Dios nos cuenta y nos hace ver 4 semillas, de las cuales las personas que estaban escuchando a Jesucristo, pues realmente se dedicaban al campo, se dedicaban a sembrar, ellos entendían claramente lo que ellos estaban escuchando, ¿sí? Pero había quienes no se dedicaban al campo, como fueron los apóstoles, que eran en su mayoría pescadores, ¿no? Ellos, de alguna manera, le dicen a Jesucristo que les explique realmente la parábola. Quiero decirte que lo hermoso de la Biblia es que cuando nosotros nos preguntamos o tenemos alguna duda, lo hermoso de la palabra de Dios es que tú le preguntas a Dios y Dios te contesta. No hay necesidad que vayas a buscar la respuesta en otro libro o en otro lugar, porque la Biblia realmente nos da la respuesta a todas las dudas y preguntas que muchas veces nosotros tenemos. Y esta tarde quiero compartirte la parábola del sembrador, una parábola maravillosa, una parábola que a veces entra en confusión pensando que esas 4 semillas de las cuales está hablando Jesucristo, creemos que esas 4 semillas son salvas. No es así. Dios nos hace ver claramente que no va a haber nadie en la tierra que no haya escuchado el mensaje de la salvación. No va a haber nadie en la tierra que haya escuchado el mensaje de Jesucristo. Todos hemos escuchado hablar de él de alguna u otra manera. Creo que vivimos en el año 2023 después de Cristo, y ya con eso pues nos damos cuenta de que muchas personas realmente saben que Jesucristo vino a la tierra. Entonces, en esta parábola, que es una parábola maravillosa, quiero que vayas a tu Biblia, si la tienes en tus manos. Vamos al capítulo número 13 de Mateo. El Evangelio de Mateo es el primer evangelio en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer del versículo 3 al 9. Y dice así, dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y luego dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Que decir, creo que Dios nos dejó los oídos para oír, para poder entender. Y claro que en ese momento, Jesucristo realmente hablaba de una manera en el cual las personas que estaban a su alrededor sabían lo que Jesucristo estaba diciendo, que si entendían perfectamente lo que Jesucristo. Así que
había una gran mayoría de campesinos en ese momento. Realmente vemos que Jesucristo siempre le estuvo predicando a grandes multitudes, mucha gente. A veces pensaríamos que cuando Jesucristo terminó su ministerio, pensaríamos que hubo muchas o miles o tal vez millones de personas que lo siguieron. Quiero decirte que no es así. Realmente fueron pocos los que terminaron realmente creyendo y siguiendo a Jesucristo. Y vemos cómo Dios nos muestra en su palabra que no todos van a escuchar, pero no todos van a creer. Muchos son los llamados, pero dice la Biblia que pocos son los escogidos. Así que aquí hay una ley universal. Lo que tú siembras vas a cosechar. Eso es algo muy importante y claro que también Dios nos hace ver que nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino. La pregunta es, ¿qué es lo que tú estás sembrando? Lo que tú estás sembrando es lo que tú vas a cosechar y cada vez que tú siembras y cosechas, realmente cuando tú ves la cosecha, ¿qué haces? Eres muy feliz. Ahora sí que la verdad dices, wow, qué padre que lo que yo sembré y el cuidado que tuve para poder sembrar, ¿no? Y cuidar lo que sembré. Qué hermoso es ver cómo hay el fruto, ¿no? Y cada vez que tú siembras, te vas a dar cuenta de que lo que tú siembras siempre va a traer una gran bendición, si fue para bien. Así que esto es una ley universal. Y esta tarde quiero hablarte del terreno de tu corazón. Así que, no, tal vez no eres campesino, tal vez no te has dedicado a la agricultura, tal vez no has sembrado, pero ahora vamos a hablar de tu corazón, que si vamos a ver dónde está y cómo está tu corazón. Así que es de lo que quiero hablarte esta tarde y para Dios quiero decirte algo muy importante. Para Dios es muy importante a dónde cae esa semilla. Así que Dios quiere traer a nuestras vidas, ¿qué? Entendimiento. Cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, pues tenemos que pedir a Dios, Dios, dame el entendimiento, dame la sabiduría, dame la inteligencia, ¿no? Para poder entender lo que tú me quieres decir. Y tú decides si quieres que esa semilla crezca en tu corazón o no. Esa es la diferencia. Ahora sí que Dios siempre se va a presentar, pero tú eres el que va a decidir. ¿Por qué razón? Por esa libertad y ese libre albedrío que Dios nos ha dado. Cada uno tiene que tomar su decisión. Dios no va a obligar absolutamente a nadie a creer en Él. Simplemente está en cada uno de nosotros. Y vemos que muchos de los discípulos que estaban alrededor de Jesucristo no entendieron lo que esa parábola. Y claro que después de que terminó de predicar eso, Jesucristo, al momento de retirarse con sus discípulos, a veces yo creo que estaban hasta apenados, ¿no? Diciendo, híjole, ¿cómo le vamos a preguntar que pues no entendimos lo que dijo, ¿no? Y muchas veces pasa eso en nuestras vidas. Cuando alguien te está compartiendo, cuando tú le estás diciendo algo, muchas veces la persona no entiende lo que tú le estás diciendo. Y a veces es muy importante usar eso de peras y manzanas, ¿no? Para que la persona pueda entender claramente de lo que tú estás hablando. Así que Jesús está hablando en parábolas y eso es lo que hace Jesucristo en su ministerio. Y claro que no escuchan con su mente ni tampoco razonan con el corazón. Y así que los discípulos le preguntan a Jesucristo, Señor, no entendemos la parábola. Y creo que es muy importante eso. Es importante que cuando tú no entiendes algo, pues simplemente llegar y decir, oye, pues yo no lo entendí, quiero que me lo expliquen, ¿no? Y claro que a veces vivimos en un mundo en el cual nos quieren enseñar y la persona que te está enseñando te dice, bueno, qué bueno que entendiste, si entendiste bien y si no también, ¿no? Entonces llega un momento en que a veces te quedas en las mismas y no sabes ni lo que escuchar ni lo que dijo y no entiendes lo que está sucediendo. Así que los discípulos realmente le pedían a Dios que les explicara, le pedían a Jesucristo, explícanos esta parábola. Entonces Jesús les explica y por eso no tenemos que andar especulando. En ninguna de las parábolas no tenemos por qué especular, porque Jesucristo siempre responde a través de la parábola, que es decir, cuenta la parábola y da la respuesta a la parábola. Y simplemente vamos a escuchar la interpretación. O así que la interpretación que dio ¿quién? Que dio Jesucristo. Es decir, no es mi interpretación. Y la Biblia también es muy importante entender que no es por interpretación privada. No es lo que tú interpretes o quieras interpretar. La Biblia no es de interpretación. Realmente
Dios y Jesús interpretan perfectamente la palabra de Dios, ¿sí? Así que el Señor Jesucristo les dice claramente y les va a responder a la pregunta que ellos les hicieron. Y vamos a Mateo 13, ahora sí que en el mismo Mateo 13, en el mismo capítulo, voy a empezar a dividirte la parábola, que si son 4 semillas, te voy a hablar de la primera semilla. Así que dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cuántas personas han escuchado, sí, la palabra de Dios? Tal vez sea la primera vez que estés aquí en este lugar y escuches, ¿no? Entonces la gente escucha la palabra de Dios, la gente escucha lo que Dios quiere hablar a tu corazón, ¿sí? Y hoy realmente quisiera que tú te dieras cuenta en qué terreno te encuentras. Eso es muy importante, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque estás hablando de tu salvación. Estás hablando de la eternidad. No nomás estás hablando de lo que Jesús dijo, sino que realmente tienes que pensar en tu eternidad. Así que me gustaría que meditaras un momento lo que vas a escuchar en esta parábola. ¿Y qué tipo de terreno eres? ¿Correcto? Eso es algo que tú tienes que ver. Cada quien conoce su corazón. Yo no conozco tu corazón, ¿no? El domingo pasado que estaba compartiendo y había una persona que ni me conocía, ni yo la conocía, de repente se me acerca y me dice, ¿quién te habló de mi vida? ¿Quién te dijo lo que me estaba pasando? Y yo pues me le quedo viendo y le digo, espérame, ¿tú crees que va a haber alguien que me va a estar contando lo que está pasando en tu vida? No. Realmente el que conoce tu vida es Jesucristo. Dios sabe perfectamente cómo está tu corazón delante de Él. Así que el sembrador es el Señor Jesucristo. Y tú eres el que está escuchando la palabra de Dios. Así que dice que el primer terreno donde cayó la semilla era junto al camino. Esta persona que va, ahora sí que junto a este terreno, ¿sí? No puede recibir la palabra. Porque si tú vas sobre la carretera, te vas a dar cuenta de que esa tierra pues, es muy dura. Es difícil que la semilla pueda entrar, es difícil que la semilla pueda dar fruto, porque es muy dura. Así que simplemente no entendiste lo que realmente escuchaste, o cuando tú le compartes a una persona, tal vez la persona no está entendiendo lo que tú le estás diciendo. Entonces dice que vino el malo y arrebató lo que fue sembrado en su corazón. Mira, hay muchas personas que leen la Biblia y no la entienden. Claro. Es difícil de entender, claro. Es difícil de entender cuando no has tomado la decisión de entregarle tu vida a Cristo. ¿Por qué razón? Porque recuerda que Dios habla única y exclusivamente a los que han tomado la decisión de entregarle su vida. Entonces, cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, cuando yo le entregué mi vida a Cristo, entendí realmente lo que Jesús me estaba diciendo a través de la palabra. Quiero decirte que yo nunca en mi vida, o lo que te digo, antes de haberle entregado mi vida a Jesucristo, durante 36 años, quiero decirte que no toqué una Biblia, para que tú me entiendas. Es decir, en lo más mínimo, ahora sí que tuve la oportunidad de tomar la palabra de Dios. No me llamaba la atención, para acabar pronto. Es más, meditaba si alguna vez había escuchado a alguien hablarme de Jesucristo. Y quiero decirte que durante los 36 años no hubo nadie que me hablara de Jesucristo, ni tampoco fui a un lugar para escuchar lo que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Hasta qué? Hasta el momento en que Dios preparó mi corazón. Que si yo tenía 36 años cuando Dios se atravesó en mi vida, tú me dirás, oye Arturo, ¿no creías en Dios? Sí creía en Dios, claro que creía en Dios. Es más, creía que tenía una relación con Él, ¿sí? Pero no había una relación íntima. Es muy fácil pedir y hablar, pero no queremos escuchar. Y aquí lo más importante es eso. Dios quiere que aprendas a escuchar. Así que quizá muchas de las personas puedan ir a la iglesia, ¿no? Y cuando van a la iglesia no entienden lo que la persona está diciendo. Quizá algunas personas hayan leído la Biblia o hayan tomado la Biblia, ¿no?
Había una persona que conocía que me decía, es que yo sé cómo me habla Dios, y le preguntaba, ¿cómo? Y dice, sí, yo llego, abro la vida y de repente donde la abres, donde Dios quiere hablar mi vida, y dije, no, espérame, no es por ahí. ¿Cómo crees? No es de esa manera. Quiere decir que no estás entendiendo realmente la manera de que Dios tiene que hablar a tu corazón. Así que no entiendes que cuando Jesús te manda a perdonar con tu corazón, fíjate lo que te voy a decir. Cuando realmente Jesús te manda a perdonar en tu corazón, tu orgullo dice a esa persona, no. Fíjate cómo es el orgullo, fíjate cómo es nuestra naturaleza. Aquella persona, ¿tú crees que le voy a pedir perdón a esa persona que me hizo daño? ¿Tú crees que le voy a pedir perdón a esa persona que me hizo un mal? ¿O que simplemente me aborrece? Dios te dice que tú tienes que aprender a perdonar. Tú tienes que aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque si estás recibiendo el perdón de Cristo, estás recibiendo el perdón de Dios. La pregunta es, ¿y quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro prójimo? ¿Te das cuenta del orgullo del hombre? ¿Te das cuenta de lo que está pasando en ese corazón? ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo en ese primer terreno? Así que Dios te dice que tienes que aprender a perdonar, pero no nomás eso. También tienes que aprender a amar. Y eso es muy importante. ¿Sabes una cosa? No sabemos amar. Decimos que amamos, pero no sabemos amar. Así que este realmente es el Evangelio de Jesucristo. Esa es la manera en que Jesús se presentó delante de estas personas. Así que piensa en esto, cuando alguien camina sobre este terreno, el corazón de esta persona se va endureciendo. Se pone duro. Así que no, es difícil poder meter la semilla en ese terreno. En ese terreno no puede penetrar la semilla, no puede penetrar la palabra de Dios. ¿Y cuántas personas pueden tener un corazón duro, resentido, amargado? Recuerda que Dios es el que sabe qué está pasando en tu corazón. Yo no sé lo que está pasando en tu vida, pero Dios conoce perfectamente tu corazón. Dios está hablando a tu corazón. Así que tal vez desde tu niñez te hayan hecho daño, te hayan afectado y traes arrastrando un resentimiento, una amargura, ¿sí? Y eso ha hecho que tu corazón se endurezca. Y Dios, a través de su palabra, quiere que tú perdones, pero no nomás que perdones, sino también que olvides. Recuerdo una ocasión que una de mis hermanas, que andaba yo con ella en una situación difícil, nos habíamos peleado, y en ese momento cuando yo voy a pedirle perdón, ¿sí? En ese momento me dice, te perdono, pero no te quiero volver a ver. Y dije, espérame, eso no se llama, eso no es perdón. Eso no es perdón. Así que Dios te lleva a que tú perdones, pero también tienes que olvidar. Dios quiere trabajar en tu corazón. ¿Para qué? Para que aprendas a olvidar, para que aprendas a perdonar. Es un trabajo que Dios va a hacer. No pienses que es una varita mágica. No. Dios no trabaja de esa manera. Sabemos que es un proceso en el cual Dios tiene que ir trabajando en tu corazón. Y cuando una persona no entiende la palabra de Dios, ¿qué sucede? Dice que viene Satanás. Es el malo. Es la filosofía del mundo. Viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado en tu corazón. Y espero que esta tarde tú puedas abrir tu corazón. Eso es lo más importante. Recuerdo a una persona una jovencita, que hubo una persona que se le atravesó en su vida. Ahora sí que Dios se atravesó en su vida y empezó a compartirle. Y esta jovencita que tenía como 14 años, realmente le impresionó la manera en que esta persona le expone la palabra de Dios y le hace ver lo que hizo Jesucristo. Y entonces ella llegó muy gozosa, muy contenta, muy alegre a su casa, diciéndole a su mamá y compartiéndole a su mamá lo que ella había escuchado. Y su mamá le dijo, no escuches a esas personas. Y su mamá era no religiosa, lo que le sigue de religiosa.
era muy religiosa. Dice, no te metas con esas sectas. Imagínate, ¿no? A veces no entendemos lo que es una secta. ¿Y qué hizo? Usó al malo. ¿Para qué? Para que su hija no quisiera y no tomar esa decisión. Fíjate qué fuerte. Dios quiere hoy hacer un trasplante de corazón. No te va a doler. No necesitas ir al quirófano. Realmente Dios lo puede hacer sin la necesidad de ir al quirófano. Ahora sí que Dios es el mejor médico, ¿sí? Y fíjate lo que dice Ezequiel 36, 26. Dice claramente, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Por qué de piedra? Porque está afectado por el pecado, por tus resentimientos, por tu orgullo, por tu odio, pues no sé, por todo lo que está pasando dentro de tu corazón. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué es lo que Dios quiere? Quiere poner el corazón de Jesús dentro de ti, dentro de mí. Eso es lo que Él quiere. Así que si tú tienes este problema, si hay ese problema en tu corazón, creo que es el momento de que le tienes que decir a Dios, Dios, perdóname. Perdóname. Realmente mi corazón está afectado. Señor, cámbiame. ¿Por qué razón? Porque Él es el único que puede cambiar nuestro corazón. No puedes entender la palabra. ¿Por qué razón? No la entiendes. Porque si ese corazón está endurecido, ¿sí? ¿Qué va a pasar? No vas a querer escuchar. No vas a querer escuchar. Y claro, no vas a escuchar, tampoco no vas a obedecer. Se ha endurecido, has rechazado, causa dolor. Fíjate todo lo que está pasando. Fíjate de la manera en que Dios quiere limpiar tu corazón. ¿Para qué? Para que no seas afectado. ¿Sabes quién se está tomando el propio veneno? Tú. Tú mismo te estás tomando tu propio veneno. Y Dios quiere que ya no sigas lastimando más tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Así que Dios quiere que le entregues tu corazón. Recuerda que Dios es tierno, ¿sí? Y sabe perfectamente que tu corazón es muy frágil. Y te digo una cosa, lo he comprobado, ¿sí? Porque hay veces que hay gente que tiene un corazón de jarrito de tlaquepaque, ¿no? Cuidadito le digas algo, cuidadito le toques, porque entonces olvídate, ya la persona no quiere saber absolutamente nada de ti, ¿no? Así que Dios quiere poner un corazón de carne donde pueda sembrar su palabra, ¿sí? Un corazón que dé fruto, porque eso es lo más importante. Y ahora quiero que realmente te haya quedado muy claro lo que está pasando en esta primera semilla. Hoy esta persona como tal, ¿le ha entregado su vida a Cristo? No. Pero te digo una cosa, esa persona como tal, Cristo se ha atravesado en su vida. Y el día en que tú mueras, Dios te va a mostrar si rechazaste. Él te va a mostrar el día, la hora y el momento en que tú lo hiciste. Porque está en ti. ¿Correcto? Ahora vamos al segundo terreno. Espero que haya quedado claro el primer terreno. Si hay preguntas, con mucho gusto, las tomo, sin ningún problema. Pero quiero que quede claro este primer terreno. Ahora dice el segundo terreno en Mateo 13, y vamos a leer el versículo 20 y 21. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego viene un tropiezo. Claro, fíjate la manera en que cae esta segunda semilla. Fíjate el corazón de esta persona. Ya no está en el camino, ya está en pedregales, ¿sí? Isaías
dice algo maravilloso en el capítulo 55:11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. ¡Wow! Quiero decirte algo muy importante. Cuando tú le compartes a la persona y le mencionas 2 versículos que están en la palabra de Dios, no tu palabra, no lo que tú crees o lo que tú entiendes, sino lo que está escrito en la palabra. La Biblia dice que ahora sí que Dios entra con una espada de 2 filos, ¿no? Penetra el corazón, tuétanos, llega hasta las coyunturas, que si llega a lo más profundo. Cuando tú le compartes a alguien y le hablas a través de la palabra, es más, le puedes hasta decir que lea los versículos, eso que la persona lee o lo que está escuchando se va a quedar grabado en su corazón. Eso es lo que hace Dios. Así que, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Claro. Así que la bendición de Dios es que tú propongas y dispongas tu corazón a querer escuchar la palabra de Dios. No al hombre, porque a veces el hombre quiere escuchar al hombre, pero no quiere escuchar a Dios. Así que este terreno, que es de pedregales, dice que recibe la palabra con mucho gozo. Claro, ¿te gusta? ¿Te gusta escuchar la palabra? ¿No? ¿Estás aquí? Si estás aquí es porque te gusta escuchar la palabra, ¿no? Ahorita que pusimos alabanzas antes de empezar la plática, ¿te gusta escuchar la alabanza, no? Es más, ¿te gusta ir a la iglesia? ¿Te gusta venir? ¿Por qué razón? Porque pues, hay gente que tal vez te caiga bien, ¿no? A veces sientes afinidad, ¿no? Que, oye, qué padre llegar a un lugar donde te saludan, ¿no? O qué padre llegar a un lugar donde el momento en que te vas a ir, se despiden de ti o simplemente se acercan a ti. Entonces te agrada el lugar. Así que sientes esa afinidad hacia esas personas cristianas. Es más, las ves y dices, oye, pues que pues tienen mucha paz, ¿eh? Yo veo que ellos están muy, muy tranquilos. Mira, te digo una cosa, esa paz la pone Dios en nuestro corazón. Nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer. Así que tal vez te gusta escuchar cuando yo comparto la palabra. Tal vez te gusta escuchar. ¿Por qué? Porque te estoy hablando de la palabra de Dios. Tal vez te gusta escucharla en la radio o en la televisión. Hoy hay muchos medios para poder escuchar, no nomás a mí, hay muchos medios para escuchar a cualquier otra persona que predica el evangelio. Así que, tristemente, podrás escuchar, podrás estar este domingo aquí escuchando, pero llega un momento en que sales de aquí, ¿no? Y ya se te atravesó alguien en el camino y ya salió tu carne, ¿no? Se te olvida. O tal vez te quedas con ella durante este domingo. Pero viene el lunes y vienen los retos, vienen las pruebas, vienen los problemas. Y en ese momento se te olvidó lo que Dios te dijo el domingo. Así que tienes que levantarte, ¿verdad? Para ir a trabajar. Claro, tienes que trabajar, ¿no? Pero imagínate que llegues a tu trabajo y te digan, quiero decirte que hay recorte de personal. Te sacaste la lotería, tú eres uno de ellos, ¿no? Así que tú eres el premiado. Y claro que no te va a agradar. O puedes llegar a tu casa y de repente ves la cena y no hay alimento. Dices, oye Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está sucediendo? Y claro, siempre le vamos a querer estar echando la culpa a Dios, ¿sabes? Siempre. Cuando hay algo malo que pasa en tu vida, lo primero que haces es echarle la culpa a Dios. Oye, Dios no tiene nada que ver en eso. ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Cómo has manejado tu vida? Quizás llegas un momento en que vas a la tienda a comprar y te dicen que tu tarjeta de crédito está declinada. Ya no pasa, joven, ¿no? Entonces dices, no puede ser. O de repente viene la renta de tu casa, ¿no? Y no tienes con qué pagar. O tristemente, te habla el banco y te dice que si no pagas te quita la propiedad. Entonces empieza a venir la aflicción. Empieza a venir el problema.
Pero no porque Dios te los haya mandado, ¿sabes? Es porque tú te metiste en el problema. A veces perdemos de vista que nosotros nos metemos en el problema. La Biblia dice que nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino. La pregunta es, ¿qué has hecho para que esté pasando lo que está pasando? Así que el problema de este terreno es que no tiene raíz. Te gusta escuchar, pero no has profundizado. Quizás has escuchado mucho tiempo en la iglesia. Mira, yo recuerdo platicando una ocasión con mi pastor que me decía, había una señora que yo conocía y que cada vez que yo iba a escuchar la palabra, ella estaba, y la verdad tenía una actitud padrísima. Es más, quiero decirte que tanto Juan Manuel como yo pensábamos que la señora era creyente, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca fallaba. Durante años, no te estoy hablando de semanas o meses, estoy hablando de años, ¿no? Y de repente un día, después de muchos años, dice Juan Manuel que llega esta señora y le dice, quiero decirte que hoy le he entregado mi vida a Cristo. Juan Manuel se quedó. ¿Qué? Que si nunca se imaginó. Porque era una persona que tenía una buena actitud. Es más, tenía mejor actitud que hasta el mismo creyente, para que tú me entiendas. Cargaba con su Biblia. Pensaba que tenía una relación con Dios, pero no existía tal. ¿Sabes lo que hace Dios? Dios llega un momento en que te hace ver que no has tomado esa decisión. Dios tiene a favor tu conciencia, ¿sabes? Porque conoce tu corazón. Y muchas veces te puede hacer ver que, oye, eso de que tú crees que tienes una relación con Dios, no es cierto. No es cierto. Te estás engañando a sí mismo. Así que no has querido realmente tener un compromiso con Jesucristo. Eso es lo que ha pasado. Has tomado a Cristo como una religión. Y muchas veces la gente me dice eso. Es que tu religión, espérame. No te estoy hablando de ninguna religión. Te estoy hablando de una relación con Cristo, que es diferente. Yo no vengo a cambiar tu religión. Yo quiero que entiendas que debes de tener una relación con Cristo y es personal. Cuando la Biblia dice comunión, está hablando de una común unión entre dos personas, no entre un grupo de personas. Esa es la diferencia. Así que el problema de este terreno es que no permites que tenga raíces. Las piedras impiden el crecimiento de estas raíces. Y claro que cuando viene la aflicción, cuando viene la persecución, cuando viene la prueba, ¿no? Entonces vas a tropezar. ¿Y qué va a pasar? Vas a tomar tu vida en tus manos y vas a decir, no, espérame, ahorita, para mí, esto no es para mí. Recuerdo un amigo que en el club ahora sí que donde yo me congregaba en México, era el club libanés. Y recuerdo un amigo, la verdad, trabajábamos hasta en el mismo lugar, tenía él su tienda en el centro, yo también tenía mi tienda en el centro, ¿no? Y recuerdo que en los baños le estaba yo compartiendo y le estaba diciendo el regalo que Dios me dio al haber conocido a Jesucristo y haberle entregado mi vida a Cristo. Y recuerdo que este amigo me decía, mira Arturo, para ti está bien, pero yo creo que todavía no es mi momento. Tal vez más adelante te escucho, pero para mí ahorita no es mi momento. Le dije, ok, amigo, no te preocupes, ahora sí que cuando tú quieras platicar, aquí estoy. Quiero decirte que ese día, saliendo de su tienda, llevaba lo que vendió y llegaron unos asaltantes, le quitaron el dinero y lo mataron. Ese día se murió. Muchas personas pueden decir, tal vez no es para ahora, tal vez no es mi tiempo, ¿sí? Tal vez más adelante tome esa decisión de creer o de entregarle mi vida a Cristo, ¿sí? Pero no es mi momento. Te digo una cosa, tú no sabes cuándo vas a morir. Tú no lo sabes. Dios sí sabe, pero tú no lo sabes. Así que, ¿hay un remedio para este terreno? Sí, hay un remedio.
Isaías 5 y 6 dice el Señor, pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Como quien dice, Dios puede estar queriendo preparar ese terreno. Eso es lo que Dios quiere. ¿No tomaste la decisión? Muy bien. Ok. Entonces, ahora sí que, fíjate, Dios se acerca de varias maneras a nuestras vidas. Primero se acerca por amor. Se acerca con amor. Oye, ¿no quisiste? Dios manda una llovizna. Como que dice, hubo un problema. ¿No quisiste? Muy bien. Ahora voy a mandar un tornado. ¿Te sigues resistiendo a la palabra? Te voy a mandar un huracán. Para ver si así crees. Y no porque Dios desee el mal, sino que tu propia vida está haciendo que venga la llovizna, que venga el tornado, que venga el huracán, por las decisiones que tú estás tomando. Así que es el momento en que tú y yo le entreguemos nuestro corazón a Jesucristo. Estas raíces de la palabra realmente tomen nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere. Si este es tu problema, si estás tropezando con la prueba, porque tú dirás, la vez pasada, el domingo pasado estaba casi lleno, digo, ahorita está más o menos lleno, pero dirás, oye, las demás personas, pues tal vez te escucharon, pero ya no regresaron. Eso es lo que sucede con muchas personas. Regresan, les gustó, pero llegó la aflicción y ya no regresan la siguiente semana. Así que, si este es el problema en tu corazón, realmente tú tienes que pedirle a Dios entender lo que hoy estás escuchando y hacer a un lado las dificultades. Tienes que hacer a un lado los problemas. Porque si yo te preguntara ahorita, oye, ¿quién no tiene problemas? No levantarías la mano. Pero si te preguntara quién tiene problemas o pruebas o dificultades o situaciones difíciles ahorita, cual sea, todos levantarían una mano. Así que lo que tienes que hacer es que Dios nos invita a hacer, a tener esa relación, a que profundicemos en Él, a que puedas entender la palabra, a que puedas entender cuando tú te acercas a Dios a pedirle en oración. Tú tienes que tener una vida de oración, ¿sabes? Pablo le decía muy claramente a todas las personas que les compartía y les predicaba el Evangelio, les decía en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. ¿Por qué razón? Necesitamos estar orando en todo momento, en todo tiempo tenemos que estar orando, tenemos que estar pidiéndole a Dios. Quiero decirte que Jesús mismo no usó su propia deidad. Él podía haber usado su propia deidad, pero la Biblia nos muestra claramente que él madrugaba, ¿sí? Es más, muchas veces los apóstoles lo andaban buscando, ¿no? Oye, ¿y dónde andabas, Jesucristo? Te andamos buscando, ya está el desayuno listo, ¿y tú a dónde andas, no? No se daban cuenta de que él lo primero que hacía antes de levantarse, antes de hacer cualquier otra cosa, era orar. Era hablar con su Padre. Era exponerle y decirle, Dios, ¿tú sabes lo que va a suceder el día de hoy? ¿Tú crees que Jesús sabía lo que iba a suceder en ese momento? ¿O lo que iba a pasar? ¿O todas las personas que se le iban a acercar? ¿O a las personas que iba a sanar? ¿O las personas que se iban a convertir? ¿Tú crees que Jesús ya tenía una agenda y que es que los apóstoles le decían, tiene cita con fulano a las 11, con Peregano a las 12, ¿no? Tenemos comida a las 2 de la tarde con sutano. No, espérame. ¿Cómo crees? Es decir, Jesús no sabía. Si tú quieres que haya raíz en tu corazón, tienes que profundizar en tu compromiso con el Señor. Eso es muy importante. Porque cuando venga la prueba, tendrás
lo suficiente. ¿Para qué? Para poder resistir. ¡Claro! Vas a resistir a la prueba. La Biblia dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Claro. En el momento en que tú mencionas a Jesucristo, en el momento en que tú te acercas a Él y te acercas a Dios, quiero decirte que Satanás y sus compinches van a huir. ¿Por qué? Estás hablando de Jesucristo. Así que es tiempo de que profundicemos en nuestra relación con Dios. Eso es algo muy importante. Y más ahorita, creo que hoy más que nunca necesitamos profundizar en la palabra de Dios. Y más que todo por los tiempos que estamos viviendo. Hoy acaba de escuchar que viene la Tercera Guerra Mundial, que parece ser que se está dando. Es más, a Estados Unidos ya le dijeron los lugares donde probablemente Rusia, si va a mandar misiles, ya detectaron los lugares donde van a caer. Entonces, imagínate, Estados Unidos ya le está advirtiendo a las mismas personas que se guarden y que se cuiden por si acaso. Fíjate cómo es el hombre. En vez de querer llegar a un arreglo, ¿no? El orgullo del hombre es, no. ¿Sabes por qué no lo hace? Te voy a decir por qué. Porque el mayor negocio es el armamento. Es el mayor negocio. Tienes que estar construyendo, tienes que activar tu economía. Fíjate qué locura, fíjate la locura del hombre. En vez de parar esta guerra, ¿no? Y llegar a un acuerdo, el hombre dice que no. Así que es tiempo de que profundicemos en nuestra relación con Dios. Entonces, la obra del Espíritu Santo se hará realmente real en nuestras vidas. Deja de tener o estar en ese terreno de pedregales. No quiere Dios que estés en ese lugar. Tienes que decirle a Dios que no quieres andar en ese terreno pedregoso, que realmente no puedes sembrar absolutamente nada. Es el momento que le tienes que permitir a Dios que su semilla realmente esté sembrada en buena tierra. Tu compromiso para con Él será mayor. Recuerda algo muy importante. Tu compromiso es con Dios. No es conmigo. Es con Dios. Tú tienes que decirle a Dios. Tu compromiso es tan grande que la gente que está a tu alrededor, ¿sí? Se va a dar cuenta de que tú has cambiado. Que tu vida es diferente. Que hay algo en ti que ellos no tienen. Principalmente, ¿qué? La paz. No me puedes decir que vivimos en un mundo con paz. Perdóname. Vivimos con mucho temor. Tú dirás, oye, Rusia está muy lejos, ¿no? Para que nos pegue a nosotros. Mira, si le pega a Estados Unidos, nos va a llegar a nosotros también. Nos va a llegar a nosotros. Entonces, tú tienes que pedirle a Dios que ponga esa paz en tu corazón. Fíjate lo más hermoso, cuando realmente tomas esa decisión de entregarle tu vida a Cristo. Fíjate lo que Pablo le dice a los Corintios, en 2 Corintios 5, 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Fíjate, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Oye, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en el momento en que tú tomas esa decisión? Hacer una nueva vida. Todas las cosas viejas pasaron. ¿Por qué sigues queriendo recordar tu pasado? Tu pasado ya pasó, ya no tienes que hacer absolutamente nada. Más, ya no puedes hacer absolutamente nada. He aquí, todas son hechas nuevas. Si realmente tomas esta decisión de creerle a Dios, Dios está hablando de estas 2 semillas que no han tomado esa decisión de entregarle su vida, ¿sabes? Han escuchado, pero no han tomado la decisión de abrir la puerta de su corazón. Recuerda que Dios te ha dado una libertad. Tú decides. La decisión es tuya, es personal. Dios no te va a forzar. Quiero que lo sepas. No te puede forzar. ¿Por qué razón? Por la libertad que Él te ha dado. Entonces tú tienes que entender claramente que lo que Dios quiere es que la decisión sea tuya. Estas 2 semillas, tristemente, con todo lo que escuchamos el día de hoy, estas 2 semillas no son salvas, dice la Biblia. No le han entregado su vida a Cristo. Así que
Dice claramente el siguiente versículo, dice, y todo esto proviene de Dios. Claro, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Por qué razón? Estábamos separados. Es como cuando un matrimonio se quiere divorciar, ¿no? Se divorcia. Y Dios quiere que te reconcilies y tú no quieres reconciliarte. Es lo mismo con Cristo. Estábamos separados de Él. ¿Qué quiere Dios? Reconcíliate con tu Creador, dice la Biblia. Tenemos que reconciliarnos con Dios. Realmente, Él nos ha dado ese ministerio, ¿sabes? De reconciliarnos con Él. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, vamos a ver el otro terreno. Ese terreno que fue sembrado en espinos. Te voy a decir una cosa. Quiero decirte que este terreno es el peor terreno. Es más, es el terreno más peligroso. Más que los dos primeros. ¿Sí? Más que los dos primeros. Este terreno es muy peligroso. Y te voy a decir por qué. Porque tú no estabas escuchando la palabra junto al camino, ¿no? Sino que realmente tú le permitiste al Espíritu Santo que cambiara tu corazón. Eso es lo que tú hiciste. Tomaste la decisión de decirle, Dios, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, y en este momento te hago no nomás mi Salvador, sino también ya no estés haciendo las cosas equivocadas que hacías antes. Fíjate cómo dice la palabra, el afán. El afán de las riquezas, lo que el mundo te ofrece, lo que quieres hacer. Así que el problema de esta gente es que están tan ocupados y preocupados, ¿verdad? Porque esa es la realidad. Están ocupados y preocupados que en ese momento, en todo el día, no pensaron en Jesús. O es más, son de los que se levantan, oran y se van. Luego regresan, oran y se acuestan. Oye, señor, es que ya estoy muy cansado de todo lo que hice. Entonces, no le estás dando la oportunidad a Dios. No le estás dando la oportunidad para qué? Para poder estar con Él. ¿Cuánto tiempo pasaste con Él esta semana? Tú analiza tu vida. Es tu corazón. ¿Cuánto tiempo meditaste en la palabra? ¿Cuánto tiempo meditaste en lo que Jesús? Es más, si te hago una pregunta, ¿qué te dijo Dios esta mañana? Y tú vas a decir, es que venía a escuchar la predicación y no, pues ¿para qué leía? Tenía más necesidad de leer y venía a escuchar la palabra. No, espérame. Lo más importante es escuchar la voz de Dios. ¿Qué te dijo Dios esta mañana? ¿Qué te dijo? ¿Tu naturaleza te dice que tienes que alcanzar tus sueños? ¿Tu naturaleza te dice que tienes que cumplir tus objetivos? Y lo más triste es que olvidan los propósitos de Dios. A ver, vas a llegar con Dios y crees que Dios te va a preguntar, ¿qué tal te fue en el negocio? ¿No? O en tu trabajo, en tu casa. ¿Te va a preguntar eso? ¿Cuánto tiempo pasaste conmigo? Fíjate lo que dice 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjate lo que dice, el amor al dinero, no el que tengas dinero. Quiero decirte que los hombres más ricos del mundo están en la Biblia. Los hombres más ricos del mundo creyeron en Dios. Pero te digo una cosa, pero no estaba puesto su corazón ahí. Esa fue la diferencia. Por eso dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados. La habrás entregado tu vida a Cristo, ¿sí? Pero te digo una cosa, es así, vas a ser traspasado de muchos dolores. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. La salvación no se pierde, quiero que lo sepas. Aunque he escuchado que hay gente que dice que la salvación se pierde. Mentira, la salvación no se pierde. Cuando realmente le entregaste tu vida a Jesucristo,
Cuando le abriste la puerta de tu corazón y Él entró, la Biblia dice claramente que Dios grabó tu nombre en el libro de la vida. Ya no lo puedes borrar. Entonces, ese es el problema. El problema es que fuiste sembrado en espinos. Y ese es el terreno donde muchos creyentes están viviendo. Y más hoy. Fíjate qué increíble. El hombre usó el mal y Dios lo usó para bien. ¿Cuál mal? El COVID. Es más, acabamos de escuchar de que decían que la vacuna no resultó como querían que resultara, porque no mató a la cantidad de gente que querían que matara. Imagínate. No, que sí. Ahora este señor Bill Gates se lava las manos y diciendo que esto no. Cada quien toma su responsabilidad. Cada quien decide si sí o si no. Es increíble. ¿Entiende lo que hace el hombre? Muchos, por ese problema, se apartaron de Dios. Pensando que Dios no iba a proveer sus vidas. O que iba a cubrir sus necesidades. Creo que es el momento en que tienes que buscar a Dios. Pero ¿sabes qué? Siempre va a haber una justificación. No tengo tiempo para leer la Biblia. No tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para meditar. ¿Por qué razón? Porque estás tan ocupado que no tienes tiempo para Dios. No sé cuántas personas se disipulan. No lo sé. Pero te digo una cosa. A veces creo que la gente que se disipula lo toma como si estuviera tomando la clase de catecismo o de la Biblia. No le están dando la importancia que le deben de dar. Fíjate qué increíble. Fíjate cómo es nuestra naturaleza. No valoramos realmente lo que Dios quiere que valoremos. No queremos ser guiados por Dios cuando Dios quiere que realmente te entregues a Él y que te guíes por Él. ¿Has leído la Biblia? ¿Te acuerdas lo que sucedió cuando realmente Dios sacó al pueblo de Israel en el desierto durante 40 años? Dice la Biblia que nunca les faltó absolutamente nada. 40 años Dios los mantuvo. ¿Qué es lo que hizo Dios con ese pueblo? Tenían que aprender a depender de Dios. Y te digo una cosa. Tal vez Dios un día te quite tu trabajo. ¿Para qué? Para que aprendas a depender de Él. Eso lo puede hacer Dios. La Biblia dice que Dios enriquece y Dios empobrece. Si eres su hijo, Dios puede hacer lo que Él quiera. Si no lo eres, no te preocupes. No te preocupes. Dios no mete la mano con los incrédulos. No mete la mano con su creación. No la mete. Ellos mismos se están afectando. Pero Dios sí lo hace con los hijos. Así que tú tienes que darle la importancia que realmente se merece. Oye, ¿tengo que estudiar? Sí, yo no digo que dejes de estudiar, pero tienes que hacer tanto lo uno como lo otro. Oye, ¿tengo que trabajar? Yo no te estoy diciendo que dejes de trabajar. Claro, pero tienes que hacer tanto lo uno como lo otro. El afán de este siglo está ahogando la palabra y está haciendo infructuosa tu relación con Dios. Recuerda que esta semilla es diferente a las de los pedregales. Esa semilla no le ha entregado su vida a Cristo. Ni tampoco, no tiene nada que ver con la que están en el camino. Es decir, esas semillas no fueron ni sembradas, no crecieron. No, que lo sepas. No existió tal fruto. Hoy muchos creyentes saben que Dios tiene un llamado para ti. ¿Sabes qué pasa? Muchos creyentes no quieren tomar ese llamado. No nomás le entregaste tu vida nada más porque sí. Oye, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Te has preguntado eso? Tú sabes que fuiste llamado a servir.
Dios te está llamando a servir. Yo no sé cuánto tiempo tengas conmigo discipulándote, si te has discipulado, pero a veces me pregunto, la verdad, me pregunto y digo, híjole, hay muchas personas que se han discipulado conmigo durante muchos años y no tienen discípulos. ¿Algo está pasando? Oye, ¿qué está pasando? ¿No quieres dedicarle tiempo a Dios? Bueno, te digo una cosa, si no eres constante en tu discipulado, va a ser muy difícil que Dios te pueda dar un discípulo para empezar por ahí. No te lo va a dar. ¿Por qué razón? ¿Cómo crees que te va a dar un discípulo o una discípula si tú eres inconstante? Es como el maestro. Vas a estudiar al colegio y tú crees que si el maestro falta 2 veces o 3 veces a la semana, pues entonces va a llegar un momento en que el alumno va a decir, ay, yo no quiero estudiar con este maestro. ¿Qué estoy aprendiendo? No estoy aprendiendo absolutamente nada. Es lo mismo con Dios, ¿sabes? Porque si no hubiera nada que hacer, te digo una cosa, pues yo diría, vámonos. La pregunta es, ¿qué quieres en este mundo? La verdad, ¿quieres seguir en este mundo? ¿Este mundo tan afectado por el pecado? ¿Qué es lo que quieres obtener? ¿Piensas que te vas a llevar tu cuenta de cheques al cielo? ¿O te vas a llevar tus bienes al cielo? La Biblia dice que no te vas a llevar absolutamente nada. Entonces, fíjate cómo está tu corazón. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque os aborrecerá al uno, o amará al otro, o estimará al uno, o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Claro, no puedes. Va a ser muy difícil. Hay de aquellos de los que se encuentran en este terreno. Mira, tú tal vez me digas, tienes toda la razón. Ya no va a ser un juicio. Ya no vas a ser juzgado y condenado en el infierno. Pero tengo una cosa, cuando llegues delante de Dios, Dios te va a pedir cuentas. Eso sí te lo he puesto. Va a ser un tribunal. Y Dios te va a decir, ven para acá. ¿Qué hiciste con todo lo que te di? ¿Qué hiciste? Tú sabes lo que está pasando en tu vida, tú sabes lo que está pasando en tu corazón. Si tú permites hoy y le pides a Dios, sabes que Señor, te entrego mis afanes. Te los entrego. Eso es lo que tienes que hacer. Mateo 6:33 y 34 dice claramente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¡Wow! Fíjate qué impresionante. Si tú pones primeramente a Dios, Dios se encarga de lo demás. Se va a encargar de tu vida. Si realmente le estás creyendo, dices, wow, Dios, ¿sabes qué? Yo te creo. Voy a ponerte a ti en primer lugar. Y tú sabrás lo que vas a hacer. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Claro. Entonces, en ese momento vas a ser curado, vas a ser salvado, ¿no? Serás libertado de este terreno de espinos. Dios no quiere que estés en ese lugar. Ahora vamos al último terreno, al cuarto terreno. Mateo 13:23. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Qué maravilloso. Fíjate lo que produce cuando realmente estás en ese terreno. Eso es lo que Dios quiere que produzcas. La pregunta es, ¿en qué terreno te encuentras? No te engañes, ¿eh? Podrás engañar al hombre, dice Dios, pero no lo puedes engañar a él. ¿Por qué razón?
Por una simple y sencilla razón, porque Él pesa los corazones. Tal vez estás en el primer camino y no te has dado cuenta. O tal vez te encuentras en pedregales y tampoco te has dado cuenta. O quizá entre espinos. ¿En qué terreno te encuentras? Mira, si estás escuchando este mensaje, Dios puede hacer en ti un buen terreno. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere hacer en ti un buen terreno. Un terreno que produzca a 100, a 60 y a 30 por uno. Recuerda que el sembrador fue Jesucristo. Él es el que siembra la palabra. Te digo una cosa, Él es el mejor alfarero. Él es el mejor maestro, ¿sabes? Es más, es el mejor carpintero. La Biblia dice claramente que Él es el mejor. Y Jesús realmente es el único que puede moldear tu vida. No hay nada ni nadie que lo pueda hacer. Él es el único que lo puede hacer. Él tiene que sacar todo lo que no sirve. ¿Sí? Tiene que sacarlo. Si tú le dices a Dios, saca todo lo que no sirve, mira, Dios lo hace sin ningún problema. A veces llegamos como esas caricaturas, recuerdas, que de repente llega la persona con la otra persona y le dice, ya no traes nada en los bolsillos. No, no traigo nada, ¿no? Y de repente la caricatura sale con que lo voltea de cabeza y de repente te las empieza a salir en no sé qué tantas cosas. Mira, muchas veces podemos estar así con Dios, decirle a Dios, no, Señor, ya no traigo nada, de veras. Están vacíos mis bolsillos, ¿no? Pero si Dios te voltea, te vas a dar cuenta de todo lo que traes. Dios quiere hacer en ti una obra perfecta. Por eso fuimos creados por Él. Por eso le entregamos nuestra vida. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Dios quiere grabar a Cristo en tu corazón. Pero no nomás en tu corazón, también en tu rostro. Tú imagínate el rostro de Jesús. ¿Cristo cuando salía a predicar el evangelio salía con una cara de amargura? No. La gente no lo hubiera escuchado. ¿Tú crees que Jesús saldría con una cara de tristeza, sabiendo lo que iba? No. Tampoco lo hubieran escuchado. Jesús siempre salió con un rostro de gozo y de paz. Por eso la gente lo escuchaba. Era diferente. No era igual a los demás. Aunque dice la Biblia que no era de buen parecer, para que no pienses que traía ojos azules, nariz respingada y era... No. No tiene nada que ver eso. La Biblia dice que no era de buen parecer. Pero su voz, sus ojos, su camino, su actitud, eso cautivaba a las personas. Eso es lo que Dios quiere. Así que hoy Dios está hablando a tu corazón. Tú tienes que permitirle a Él entregarle tu vida. Tú tienes que abrirle la puerta de tu corazón. Mira, yo sé que hay buenas personas en este mundo, quizá hay mucha gente que va a la iglesia. Es más, tal vez haya muchas personas que den buena caridad, ¿no? Así que estén dándole a los pobres o a la gente que está siendo afectada, ¿no? Pero te digo una cosa, eso no te salva. Qué padre que tienes eso. Pero eso no te va a llevar delante de Dios. La salvación costó un precio. Y ese precio fue lo que Jesucristo hizo en la cruz. Un sacrificio. Ese sacrificio fue el que padeció en la cruz. Él purgó todos tus pecados en ese lugar. Entonces no hay nada que podamos hacer o entregarle a Dios para poder salvarnos. Porque lo único que Él quiere es que lo reconozcamos. La Biblia dice claramente, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Estás haciendo realmente frutos dignos de arrepentimiento? Y lo único que te pide Dios es que le entregues tu corazón. Ese es lo único que quiere. Hay un versículo maravilloso que dice en Isaías, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche.
Es gratis. Lo que Dios te va a dar es gratis. Así que Dios está buscando a todo el mundo. No nomás a nuestro país, a todo el mundo. Nos da tristeza lo que escuchamos de Turquía, con ese terremoto en Siria. Esto nos lleva a orar por ellos, a pedirle a Dios que se atraviesa sus vidas. ¿Sí? Esto no es culpa de Dios, es el hombre. Es culpa del hombre. Estaba escuchando una noticia que estaban buscando a los constructores que habían hecho que se cayeron. ¿Y de qué sirve? La gente dice, ¿de qué va a servir? Y hay mucha gente muerta. Ahora, tristemente, la Biblia dice que con los muertos ya no podemos hacer absolutamente nada. Ahora vamos a orar por los vivos. Ahora vamos a pedir a Dios que se acerque a los vivos. Los muertos ya están muertos, ya no puede hacer Dios absolutamente nada. Así que Dios quiere realmente que tomes esa decisión de entregarle tu vida. Dice claramente en otro versículo de Isaías 1:18, dice, venid y estemos a cuentas. ¡Wow! ¡Qué versículo! Imagínate que Dios diga eso, ¿no? Vamos a hacer cuentas, ¿no? Yo no sé si le debas al banco, le debas a alguna persona, pero imagínate que la persona te diga, vamos a hacer cuentas. Es más, vamos a romper el pagaré. Que el banco te diga, oye, ¿me debes tu casa? No te preocupes, vamos a romper el pagaré, ya no me debes absolutamente nada. No va a suceder eso, pero bueno, pero ¿te gustaría? Claro que te gustaría. Pero fíjate que aquí hay una deuda más grande que la deuda de tu casa o que la deuda de un préstamo. ¿Sí? Aquí tienes una deuda con Dios. Estamos hablando de la eternidad. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice, si quisierais, tú tienes que querer. Tú tienes que tomar la decisión de querer. Así que tú responde en qué camino te encuentras. En el primero, no perdonando, no amando, no entendiendo la palabra. En el segundo, tal vez en pedregales, no perdiste tu relación, ¿no? Pero crees que Dios es una religión, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? O quizá estás en la tercera, los afanes, la ansiedad son el diario vivir. ¿Esa es tu vida? Hoy tienes la oportunidad de abrir la puerta de tu corazón. Y por eso dice la Biblia claramente en un versículo, hoy aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy Cristo está tocando la puerta de tu corazón. Hoy tú puedes tomar la decisión de abrirle la puerta y entregarle tu vida. Pero quiero decirte una cosa. La puerta nada más se abre por dentro, no por fuera. Jesús está tocando, pero él no puede abrir. ¿Por qué? Porque te respeta. Porque te ama. Porque te ha dado esa libertad. Por eso dice la Biblia que es personal. Así que voy a terminar esta plática con una oración. Recuerda que Dios está viendo tu corazón. Padre, gracias, Señor, te damos y te doy, Dios, por esta parábola. Gracias te doy, Dios, porque hoy has descubierto mi corazón y tú sabes perfectamente en el terreno en el que me encuentro. Señor, si todavía no he tomado esa decisión de abrirte la puerta de mi corazón, hoy reconozco, Padre, que estoy mal delante de ti, que mis pecados me han apartado y que lo único que tengo que hacer, Padre, es reconocer que mis pecados me han afectado y que mi vida cada día va de mal en peor. Hoy tomo esa decisión de reconocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador, sabiendo que tú lo pusiste en esa cruz
y derramando esa sangre en esa cruz para el perdón de mis pecados. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te invito para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Hoy quiero estar en la cuarta semilla. Quiero dar frutos, Señor, que abunden. Quiero que uses mi vida para que la gente que no te conoce te pueda conocer. Gracias por este regalo. No lo merecemos, no lo merecía. Pero gracias te doy, Dios, porque tú lo has hecho por mí. Y todo esto te lo pido en tu nombre y para tu gloria. Amén.